Vamos a hablar ahora desde el otro lado. Esto tiene dos lugares, el sector inmobiliario y el sector de los inquilinos, los propietarios y los inquilinos. Los propietarios con su razonabilidad de la renta que estoy percibiendo es muy baja medida en moneda dura. El inquilino diciendo yo, la verdad que no es un tema mío que el poder adquisitivo no me alcance. Una solución que parece muy distante a pesar de que haya media sanción. Por eso vamos a hablar con Gustavo Ortola, que él es desarrollador inmobiliario, un gran amigo de la casa, así que Gus, te damos la bienvenida y vamos a escuchar la otra campana para entender un poco cómo... Hola Gus, Bueno, ¿cómo estás, Santi? Buen día. Y ¿cómo andás? vivirás donde puedas pagar. Es tremenda esa frase, me quedó retumbando en la cabeza, ¿no? Claro, Vivirás donde puedas pagar. vivirás donde puedas pagar, estudiarás donde puedas pagar y te atenderás médicamente donde puedas pagar. Eso es cuando Sí, hay una desbarajuste económico que hace que no es tu culpa, pero tu poder adquisitivo cada vez te alcanza para menos. sí. Lo primero que hay que entender que esto no es ni un partido de tenis, ni un partido de ping-pong. No hay dos bandos. Acá deberíamos estar todos en el mismo equipo y lamentablemente no tenemos un marco que nos dé la contención que necesita este problema en este momento, en este contexto de la economía estallando, ¿no? Es tan volátil. No quiero ser eh, preocupante, pero la verdad, en este contexto Hablamos de un sueldo normal, no digo, no quiero ponerle un número, pero sí un sueldo que te alcanzaba para ciertas cosas. Hoy la incidencia es un 80%, es tu alquiler. no es una locura, es absolutamente irracional. Y digo, a ver, hablando de leyes y de marco regulatorio, la ley que se modificó en el julio del 2020 también había sobrevivido a contextos inflacionarios, no del porte del actual, ¿no? Claramente. Pero había esto del acuerdo de las partes, ¿no? En definitiva, digo, insisto, no es un partido de tenis, esto es un equipo, y cuando realmente se genera una buena relación entre el locador y locatario, es mucho más fácil el camino. Lo que pasó es que el marco regulatorio que implantaron en julio del 2020 desarbitró la relación, generó estos dos bandos. Y fíjate lo que pasa ayer. Ayer en el Congreso se da una sesión absolutamente politizada. O sea, se llevó a la política y en el medio está la gente, ¿no? Que tiene problemas para vivir. Cada vez hay más gente que necesita alquilar para vivir en nuestro país. Entonces, bueno, lo que pasó ayer en esto es un primer paso, ahora hay que esperar qué pasa con el Senado. Hay que ver cuando se junta el Senado en este contexto también Claro. y qué va a pasar. O sea, es una primera etapa. Lo que le quiero decir a todos es que mientras tanto seguimos con la actual normativa. No pasa nada hasta que no se promulgue finalmente la modificación o lo que sea, ¿no? En el Senado. Hoy seguimos con el mismo problema. O sea, y quién sabe hasta cuándo que se junta el Senado. Lo que se definió ayer fue no se derogó la ley, que era lo que planteaba Ujú. el bloque de tres personas de La Libertad Avanza, por internet o de sistema. Ahí uno de los diputados decía, pero se quedaron, ahí están ocupando la banca de los diputados de La Libertad Avanza y eran dos empleados del Congreso que estaban representando. Claro, bueno, se Pero bueno, levantaron, sí, Javier Milei y Victoria Villarroel, que lo que planteaba era, como vos decís, derogar esta ley. Eh, sí, el tema es que cuando vos derogás una ley tenés que proponer otra cosa. ¿Qué era lo que proponía ese bloque? Un libre mercado. no, la verdad que no. Claro, ellos lo que proponían era desregular absolutamente la situación y que las partes definan, ¿no?
Sin ningún tipo Sí, de es marco viable. Es viable. regulatorio, sin ningún tipo de índice al cual atarse para ver cuánto subió mi sueldo, porque a la larga vos a un monotributista como inmobiliaria no podrías alquilarle jamás, porque ningún monotributista puede subir al doble su facturación, porque hay un momento donde no vende más, que es lo mismo que le pasa al comercio. Cuando tu servicio lo querés duplicar, no vendés, no Sí. van a requerir tu servicio. En una situación desarbitrada como la actual, donde hay muchísimos que necesitan alquilar y poquitos que ofrecen para alquilar, no hay que poner un manto de contención. Y esto es lo que se está tratando de ajustar. Insisto, Vos lo nombraste como marco regulatorio. Cuando hablamos de un regulador, tiene que ser alguien que no sea ni inquilino ni propietario, y la única figura de la democracia que actúa es el el Estado. Estado. ¿Cuál sería el rol Sí, del sí, sí, Estado? correcto. Porque hay como ciertas utopías de decir, bueno, subsidiame el techo, dame un porcentaje del subsidio, que se lo pagarán al, al propietario, o lo descontará de impuestos o lo que fuere, pero el Estado termina teniendo que subsidiar el techo de la gente. Entonces, cada vez el Estado tiene que abarcar más cosas y cada vez tiene que ser más grande, a pesar de que la política dice el Estado tiene que ser cada vez más chico. Es cierto que tiene que ser eficiente, Bueno, pero la eficiencia se encuentra después de mucho tiempo, y si vos agrandás el Estado, el gasto va a ser mucho mayor. sí, a ver, el Estado, desde mi punto de vista, tiene que ser como catalizador de la actividad, un árbitro, lo más chiquitito posible desde mi punto de vista. O sea, por supuesto, tiene que estar, tiene que mediar entre las partes. Pero ahora, en este caso, el Estado debería incentivar la producción de metros cuadrados para que haya mucha más oferta que demanda, para que haya más departamentos en alquiler. Estoy hablando ya en nuestro país una utopía, pero yo creo que la parte de activar, que también se propuso ayer, de activar la producción de metros, de incentivar, usemos esa palabra, incentivar la producción de metros, incentivar la fabricación, ¿sí? Que hoy no tenemos crédito o no tenemos facilidad para producir los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, claramente que nos interesa, vos hablabas de la rentabilidad, y en muchos casos hoy, en este contexto de mucha escasez de productos para alquilar, la rentabilidad ha llegado a valores interesantes, ¿sí? No es lo que pasaba hace unos años, que eran los valores más bajos de la historia. Hay situaciones de buena rentabilidad. El tema es que no hay incentivos para producir metros cuadrados. Entonces, bueno, hay que poner el ojo también ahí. Sé que lo están haciendo, lo están mirando, pero bueno, hay que ser activos, hay que entender la industria para saber qué es lo que hay que definir. Hay que entender la industria. Ayer lo que se aprobó venía propuesto por los colegios, más allá que fue propuso la oposición, venía por algo que plantearon los colegios, que era, está bien, no cambiemos, o pongamos un indicador, un índice para arbitrar el ajuste, pero achiquemos los plazos, ¿sí? En vez de un año, Que son entre sí complementarias y moderadoras. Me parece que el ICL, desde la creación del ICL, no está mal como índice de referencia. no, Hoy las inmobiliarias no, no, aceptarían no cada están. 4 meses un ICL. Yo, a ver, lo que se plantea es un combo de indicadores, y a partir de ahí que las partes se pongan de acuerdo. El ICL es un buen indicador, no hay ninguna duda. Claro. Lo que pasó, se desarbitró el plazo. Por eso planteamos nosotros acortarlo, y así fue. Bueno, Salió eso ayer en lo que se aprobó. Y por otro lado, el plazo que siempre hablamos con vos, Santi, el de 3 a 2 años, ¿no? Que también es un problema, porque para los inquilinos, vos lo que decís, bueno, otra vez, ahora me achicaste el plazo, ahora cada 2 años tengo que salir de vuelta a buscar o a negociar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que se resolvió ayer en un primer tiempo. Esto, asimilándolo, soy muy futbolero, ¿no? Al fútbol, esto es un primer tiempo, hay que ver el segundo tiempo. ¿Viste? El segundo tiempo se definen los partidos, ¿no? bueno, yo, Gus, lo que digo es que si hoy el
año es recibir todo en un año, pero dejar de tener costo de oportunidad, como por ejemplo para poder comprar divisas, si es lo que quiere el propietario, y está en todo su derecho, para poder invertir o para poder sacarle una renta adicional a ese mismo dinero. Como el valor tiempo del dinero hoy es muy alto, es el conflicto de interés, donde yo necesito sacar una buena renta en dólares, pero además no me sirve que me digas te voy a comprar un televisor hoy y te lo pago dentro de un año. Ese No es un compra poco... ni el control remoto. Claro, y esa es una realidad. Lo que pasa es que la realidad del argentino inquilino que no tiene posibilidad de comprar es un poco la responsabilidad del país. Entonces ahí sí creo que tiene que intervenir y buscar la forma de moderar un poco, seguramente la expectativa del propietario para que el otro alcance. Es como bajame un poco las uvas porque están muy altas y realmente no hay forma de que llegue y alcance. Es así, arbitrar lo que está planteando, y lo que nosotros pedimos es que realmente avancen rápidamente vos sabés que estoy muy activo en las redes, de paso, mi Instagram, Gortolá, hice un posteo y fue terrible la repercusión que tuvo, ¿no? Yo cuando terminó la sesión hice un posteo, una historia en Instagram, y fue terrible. Hay mucha gente que está muy preocupada por esto. Esto lo tienen que saber quienes nos representan. No es y hay que buscar una solución, ¿no? Sin duda, no es solamente política. Es un camino, lo que se planteó es un camino. Gus, gracias como Exacto. siempre. Un abrazo y nos vemos siempre. Abrazo.